Buenas noches, amigos televidentes de Economía y Finanzas. Vamos a comentar esta noche el último informe económico del Banco Central, el informe semestral de este año 2019, donde precisamente no hay buenas noticias, porque la economía dominicana, según el Banco Central, creció alrededor de 4.7, es decir, un crecimiento que ha estado por debajo del crecimiento potencial de la economía dominicana, que fue y es de 5.1, y también por debajo del crecimiento promedio en los últimos años, básicamente del periodo del actual presidente, que ha sido de alrededor de 6.1. Quizás las proyecciones para este año que tenía el Banco Central era que la economía iba a crecer en una horquilla entre 5.1% a 5.5%. Y incluso quizás por abajo también el Banco Central estaba apostando a que la economía creciera hasta un 6%. Sin embargo, factores internos como factores externos parece que han matizado el crecimiento de la economía dominicana y lo han matizado de una manera tal que la economía ha sorprendido a las mismas autoridades del Banco Central, creciendo en esta primera mitad al 4.7. Y verdaderamente que eso genera preocupación en los alrededores del Banco Central, porque verdaderamente la economía, cuando crea empleo, debe crecer por encima del 5%. Si la economía no crece por encima del 5%, no está generando los empleos suficientes de tal manera que esos empleos puedan cubrir el porcentaje y el número de personas que todos los años entran al mercado de trabajo a buscar un trabajo. Por ejemplo, todos los años en promedio entran más de 110,000 personas buscando trabajo. Y si el Banco Central establece políticas públicas de tal manera que la economía pueda crecer por encima del 5%, de tal forma que pueda crear una cantidad de empleo que sobrepase los 100,110 personas. Sin embargo, si eso no ocurre, eso significa que aumenta la tasa de desempleo en la República Dominicana. Y yo creo que esto es un elemento que yo creo que llama a la preocupación, pero también llama a la preocupación por el hecho de que el Banco Central ha utilizado todas sus baterías, vamos a decir, todas las medidas habidas y por haber de estímulos monetarios para que la economía dominicana y los sectores productivos puedan tener recursos suficientes, recursos baratos, a través del crédito del sistema financiero, para que así puedan tomar prestado a una tasa baja y entonces aumentar el consumo y aumentar la inversión privada. Sin embargo, eso ha sido muy lento. Por ejemplo, el Banco Central ha liberado en el sector vivienda más de 13,000 millones de pesos y solamente apenas han sido utilizados 1.700 millones. Es decir, que la economía vive una especie de trampa de la liquidez, en el sentido de que los estímulos tratan de disminuir las tasas de interés para que el dinero sea mucho más barato y así aumentar el crédito y la gente pueda aumentar el consumo y la inversión. Sin embargo, esto no ha ocurrido porque la gente todavía siente incertidumbre de la parte política, del futuro político. Aquí la gente no sabe qué va a ocurrir y básicamente cuando el partido de gobierno, quizá el partido más grande, según las encuestas, está en un proceso de elección interna de su candidato presidencial. Y eso parece que tiene mucho peso en la economía. Y todo indica que la gente siente incertidumbre ante esta situación. Si uno le suma la situación internacional, el caso de China y Estados Unidos, que eso parece que pica y se extiende, yo creo que esta situación le ha afectado de manera importante a la actividad económica en la República Dominicana. Dos hechos corroboran lo que le estoy diciendo. El turismo tuvo un crecimiento negativo en esta primera parte, creció menos 0.5%, es decir, que entraron menos turistas a la República Dominicana y como consecuencia menos divisas. Pero también el sector zona franca en estos primeros 6 meses se contrajo y tuvo un crecimiento negativo de 1.1%, es decir,
que una parte importante de las exportaciones que van al mercado norteamericano, de la zona franca dominicana, tuvieron una menor demanda y las exportaciones por esto